Me suena la historia de un dios que fue asesinado, pero resucitó pocos días después, ascendió a los cielos y desde entonces juzga a los muertos. Su símbolo es una cruz. Sí, es la historia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Osiris. Me he equivocado, me refería a esta cruz. El antiguo Egipto es fácil de situar. Solo tienes que sumar las fronteras de Egipto y Sudán. Faraones, chorrocientas dinastías de ellos, pirámides, momias, gatos, momias de gatos, la esfinge, dioses con cara de bicho, estatuas enormes, escritura jeroglífica, la más antigua del mundo, dicen. Conoces todos estos detalles, ¿verdad? Bien, porque así podemos hablar de otras cosas. El antiguo Egipto se desarrolla a lo largo del río Nilo. ¿Por qué? Veamos. El Sáhara era un jardín de puta madre con elefantes y jirafas y se vivía muy bien allí, pero se secó hace unos 5000 años. Así que la gente se fue arrimando a este río enorme, el Nilo. El Nilo es muy fértil, se puede cultivar cojonudamente en él. Solo hay que controlarlo un poco porque a veces se emociona y se desborda. Aquí, río de puta madre. Por aquí, desierto. Por aquí también. Por aquí, montañas. Aquí, el mar Mediterráneo. Por aquí, el Mar Rojo. Sería un país protegido por murallas naturales. Por eso, mientras otras culturas aparecen y desaparecen, ellos se mantienen prácticamente igual política y socialmente, estables. No parece muy sexy, pero de hecho el equilibrio, o Ma'at, era la base de su pensamiento. La sociedad era una pirámide con el faraón encima, y se le veneraba como a un dios, pero a cambio debía mantener ese equilibrio. Por ejemplo, el Estado distribuía trigo en tiempos de hambre. A cambio, solo tenías que construir pirámides. No las construían con esclavos. De hecho, habían hasta huelgas. La sanidad era pública, el hombre y la mujer eran iguales ante la ley. De hecho, se podían hasta divorciar. Habían anticonceptivos. No quiero decir que esto fuera el país de la piruleta. Habían muchas cosas terribles, te crujían a impuestos. Si ahora llegamos hasta los 70, 80 años, ellos la palmaban entre los 20 y los 30. Pero joder, Estados Unidos tiene 240 años. La antigua Grecia llegó a 700. Roma cumplió 1200. Ellos mantuvieron ese equilibrio durante 3000 años. A todo esto, la balanza como símbolo de justicia viene de Egipto, al igual que la idea de ser juzgado después de la muerte. Otra cosa muy interesante es que Egipto es pionero en ciencia, en matemáticas. Yo tampoco sé leerlo. En arquitectura, por supuesto. Usaron las estrellas para orientar al norte las pirámides con una precisión brutal. El primer tratado de medicina es suyo. Se implantaron tornillos ortopédicos. Sin embargo, para los historiadores, lo suyo no era exactamente ciencia. Eran pioneros en diagnosticar enfermedades, pero en las curas todavía se mezcla auténtica medicina con religión. Les faltaba un toquecito, digamos. Ese toque se lo dieron los griegos. Les flipaba Egipto. Y los egipcios les apreciaban bastante. Hasta les dejaron tener ciudades propias. Muchos de ellos, como Herodoto, Pitágoras, Tales de Mileto o Platón, pasaron buenas temporadas empollando aquí. Y comenzaron a traerse cosas de Egipto, pero despojándolas de religión y magia, dándoles un toque racional. Simplemente copiaban. Hay autores, algunos un poco polémicos, que dicen que sufrimos helenocentrismo o eurocentrismo, que pensamos que los griegos son la polla, pero quien estaba detrás eran los egipcios. Bueno, lo que sí está claro es que los egipcios fueron la polla mucho antes de encontrarse con los griegos. Sin embargo, cuando los persas les invadieron, fueron los griegos quienes les liberaron. Alejandro Magno, concretamente. Fue muy bien recibido, a pesar de que lo que estaba haciendo era invadirles también, metiéndoles en su gran imperio. Alejandro funda Alejandría, el Harvard de la época, el sitio más guay del Mediterráneo para estudiar. ¿Te suena la Biblioteca de Alejandría? Era solo una parte del primer centro científico del mundo, el Musaeum. De ahí viene nuestra palabra museo. Cualquier texto que pasaba por aquí era confiscado, se hacía una copia para la biblioteca y se devolvía. Copiaron casi 500.000 de libros. Un poco copiotas sí que eran los griegos. Alejandría era también el mayor centro comercial de la antigüedad. Aquí llegaban barcos cargados de bronce de España, estaño de Bretaña, algodón de las Indias y sedas de China. Pero el Ma'at se impone. Alejandro muere y su imperio desaparece. De nuevo, Egipto vuelve a ser un reino, pero Alejandro deja a sus amigos en el poder. Los nuevos faraones son medio griegos, ni siquiera hablan egipcio. A ellos había que traducírselo todo, como en la piedra de Rosetta, en griego y egipcio, gracias a la cual hemos descifrado los jeroglíficos. ¡Pum! Lo que queda del imperio de Alejandro es conquistado por Roma. Cuando
Roma comienza a entrar en Egipto. Primero estos faraones griegos les regalaron este trozo, la Cirenaica, y luego, para sofocar una rebelión, les pidieron ayuda militar. Roma estaba encantada de ayudar, claro. Entonces empieza un culebrón. Los herederos del trono son Ptolomeo XIII, un niño, y Cleopatra, su hermana de 18 años. Y están enfrentados, ambos quieren gobernar. Cleopatra es la más preparada. Sabía griego, arameo, hebreo, sirio, y es la única en su dinastía en interesarse por la cultura egipcia y aprender egipcio. Aquí estaría el nacimiento de Cristo. Todo esto ocurre 50 años antes. Nosotros estamos aquí, 2000 años después. Para ti toda esta movida es historia antigua. 2050 años te separan de ella. Pero para Cleopatra y su hermano, las pirámides estaban a 2500 años. Ni se te ocurra pensar que son de la época de las pirámides, o desencadenarás una terrible maldición. Bueno, en esta época la rockstar de Roma es el general Julio César, un fan de Alejandro Magno. Esta época es la hostia porque es un conflicto entre dos mundos. Dentro de Egipto, el choque del Egipto de toda la vida, con sus dioses y su cultura, contra estos faraones medio griegos que no eran especialmente queridos. Por otra parte, el choque de Egipto, civilización de 3000 años, con Roma, cultura joven de solo 700 años. Se nos acaba el tiempo. Cuando pensamos en ciertas épocas lo hacemos resumiéndolas en una o dos ideas, grandes logros que nos han dejado. Grecia igual democracia o filosofía. Roma igual derecho romano, un imperio con la misma ley. Y latín, la superlengua común. Y acueductos o carreteras. Sin embargo, parece que no tenemos algo similar con Egipto, pero sí un montón de ideas sueltas en nuestra cabeza que pueden hasta ser contradictorias. Dependiendo de qué mires, puede parecerte un mundo extraño, o una sociedad racional y científica, o gente muy creepy, o construcciones gigantes, aislada del mundo o hiperconectada, avanzada o tradicional. Es difícil explicar una cultura milenaria en 7 minutos, y hemos tenido que hacer como los griegos, quedarnos solo con algunas cosas. De hecho, eso hacían nuestros libros de texto del cole.